Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2, que es muy famosa porque es la del análisis del lenguaje. Como dije en videos anteriores, esta pregunta no debemos tardarnos más de 10 minutos porque solo vale 8 puntos. Sin embargo, esta pregunta es bien importante porque cuando aprendemos a responderla, nos llenamos de muchísimos aprendizajes y prácticamente esta es la pregunta que te entrena para todo el GCSE, el English Language GCSE. ¿Okay? Entonces tiene la pregunta 2 tiene 8 puntos, se centra en el análisis del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar palabras como adjetivos, verbos, adverbios, sustantivos, vamos a analizar frases interesantes, afirmaciones, estadísticas, statements, bueno, no tanto estadística en esta parte porque esto es ficción. Técnicas lingüísticas, ¿okay? Que ya les voy a describir algunas de ellas y cómo se forman las frases. Muy bien, entonces para esta vamos a tener algunos recursos, ¿okay? Se los voy a colocar aquí. Normalmente, miren, esto sería una fórmula, la fórmula 1, si tú encuentras una frase sumamente jugosa a la cual sacarle bastante provecho. Entonces podemos usar esta. En esta tenemos que decir un punto, decir the writer describes, que es lo que describe, la evidencia, es decir, buscar una cita, la explicación, por qué dices esto y cómo lo encontraste en esa cita, el sum, que sería explicar, palabra por palabra o por frase lo que encontraste, y luego, siempre bien importante decir desde el punto de vista del autor o de los lectores cuál es el efecto. Además está esta que es como la versión corta. Yo incluso al final hago una mezcla de las dos, pero la idea con esto es que practiques muchísimas veces para que te vuelvas bastante diestro. La segunda es decir, the writer uses a, por ejemplo, a word, puede ser un adjetivo, verbo, adverbio, o el device, que los van a ver en los otros cuadros, with, vas a decir la cita, vas a explicar por qué, y as a reader. Siempre vas a colocar as a reader. Y la forma más fácil que yo encontré sería esta. Por ejemplo, as a reader, it makes me, por ejemplo, como lector, me hace sentir, me hace imaginar, me hace pensar, me hace preguntarme, me hace entender, y lo hace de esta manera, así como un poco más sencillo, pero la práctica es la que te va a dar toda la destreza necesaria. Cuando hablamos de devices o de técnicas literarias, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de metáforas, símil, personificación, motive, repetition, listas, alliteration, onomatopeyas, o en inglés onomatopeya, pathetic fallacy, que es hablar del clima para explicar o para involucrar al lector en un clima o a través del clima crear emociones y sensaciones en los lectores. Hyperbole, rhetorical question, esto es la exageración de toda la vida, una pregunta retórica, o sea que no hay que responderla, es como para hacerte filosofar. Y el oxymoron, que es como dos elementos, por ejemplo, dos elementos totalmente contradictorios juntos, como pretty ugly y pretty ugly, pretty amazing. Ya van a ver otro ejemplo que tenemos allí que hablan del Dios y el demonio al mismo tiempo. Entonces esto tienes que, primero les recomiendo repasarlos, buscar el ejemplo. Aquí les coloco efecto para que vean qué efecto causa, o sea que pueden copiarse algunas de estas explicaciones, y apréndanse a cómo se escriben en inglés porque ustedes van a tener que escribirlo. Ok, bueno, además aquí hay muchísimas frases y lo voy a colocar aquí, muchísimas frases con las cuales que si se aprenden 3 o 4, luego las utilizan en sus respuestas. Y les coloqué esto porque es bien importante. A veces uno dice, el escritor, es decir, que el escritor, como estamos hablando de él, la palabra cambia, por ejemplo, para decir, estas afirmaciones nos permiten, entonces, o nos hacen reconocer, como estamos hablando del verbo en español en general, sería acknowledge. Pero si como vamos a decir que el escritor nos hace conocer, entonces estaríamos diciendo pasa a plural por la regla de la tercera persona. Entonces le coloco esto aquí para que tengan eso en consideración. Hay bastantes. Y as a reader, para que entiendan esto también. Todos estos son recursos que les van a facilitar todo. Vamos ahora a la pregunta. Muy bien, como tal, vean que así es como luce la pregunta y dice:
Look en detalle este extracto desde las líneas 16 a las 26. Otra vez bien importante, usted agarra su resaltador y señala aquí cuál es la parte con la que usted va a trabajar. Hasta aquí, ¿ok? Luego de eso, ¿qué va a hacer? Volverlo a leer. Ya se supone que leíste todo el documento, pero lo vas a volver a leer. Luego que lo leas, vas a buscar, puedes usar todos tus colores y todo lo que quieras, a buscar devices, ¿ok? A decir, ¿con qué vamos a responder entonces? Por ejemplo, aquí dice, it came a great oil, resilience, striding legs. Así usted no entienda qué dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo entiendo es esta, resilient. Usted sabe que como hay tres cosas juntas, esto se llama tricolumn o rule of three. O sea, tres elementos. ¿Y qué nos hace esto? Enfatizar en características de lo que se esté hablando. Además, bueno, aquí nos dice que aquí ven, hay oxymoron, great evil God, great evil God. Luego aquí tenemos símil. Cuando se hace una comparación con like or as, quiere decir que eso es un símil. Entonces tenemos in a gleam of people's king like the horns of a terrible warrior. O tenemos otra aquí, exposing a fence of teeth like daggers. También tenemos un uso de imágenes, o sea, nos están como relatando algo para que lo visualicemos. En the head itself, o sea, que la cabeza fue una gran piedra escultórica que se levantaba casi que hasta el cielo. Y aquí tenemos una hyperbole. Una vez que tienes esto, entonces vas a comenzar a redactar tu respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos, como les dije con la fórmula, tengo mi punto. El escritor describe al tiranosaurio Rex como una divina criatura. Por ejemplo, esta es mi segunda parte. Point. Ok, tengo el point, la evidencia, mi cita. For example, a great evil God. Así esté hablando de Dios o del diablo, está hablando de algo, de una divinidad. Luego, ¿qué viene? Explicar. Este adjetivo, great, por ejemplo, aquí dice a great evil God. Aquí están diciendo un adjetivo, entonces describo. El adjetivo de great, great suggest, esta palabra, qué tan grande y magnífico fue. Otra cosa con esta pregunta y con el GCSE en general es que hay que buscar, como decimos en Venezuela, palabras domingueras, palabras las más bonitas, sofisticadas que encontremos para colocarlas aquí. Aquí deben evitar totalmente hablar en gerundio, en slang, en cosas coloquiales, evitar las contracciones, todo escrito como amaría Dickens, ¿ok? Entonces tenemos esto. Expliqué que era el adjetivo great, sugiere cuán alto y grande era, magnífico. Después coloco the use of oxymoron con evil God, muestra al lector cuán impresionado estaba él del reptil. Para no poner otra vez dinosaurio, coloqué reptile. Y además el hecho de que no había comparación para describirlo. La última parte de la fórmula, vean que hice el punto, la evidencia, lo expliqué, hice el zoom. Ahora viene desde el punto de vista del lector. Entonces, as a reader, esto me hace sentir como embargado de emociones, overwhelmed and scared, asustado, porque el tiranosaurio Rex fue comparado con el diablo y con el poder de Dios. ¿Okay? Otro párrafo, porque se deberían colocar 2 o 3 párrafos como este. En el segundo párrafo yo colocaría el escritor usó la imagery to describe the T-Rex. Coloco aquí, hizo una imagen para que yo me imaginara cómo era. ¿Con qué? Con la cita, la coloco. In the head itself, a ton of sculpted stone rose easily the sky. Entonces esto nos muestra cuán monumental fue, qué gigantesco. Y as a reader, yo coloqué aquí, esto me hace preguntarme, ¿de verdad fueron los tiranosaurios Rex tan grandes y tan peligrosos? ¿Okay? Entonces, esto sería la pregunta número 2.